Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Oye, pues hoy voy a completar el tema de la semana pasada porque estuvimos hablando de las empresas nuevas, de los emprendedores, pues bueno, que la elevada mortandad de empresas que desafortunadamente se da, pero que aún así la cantidad de emprendedores que hay en nuestro país, afortunadamente, es muy elevada. Y entonces alguien me preguntaba en redes sociales, oye, ¿y qué pasa cuando una empresa cierra? ¿No? ¿Qué pasa en ese momento? Porque hay obligaciones jurídicas, hay obligaciones fiscales que hay que cumplir. Y pues la verdad se me hace una pregunta interesante, muy relacionada, ¿no? Viene muy bien a cuento con lo que platicamos la semana pasada de la creación y cierre de empresas, ¿no? La Asociación de Emprendedores de México tiene unas cifras muy similares a las que presentamos nosotros la semana pasada. Estamos hablando de que el 70% de las empresas, de los emprendedores, no llega a más de 3 años. Ahora, esto tendría que ver más, y no es el propósito del comentario esta tarde, tendría que ver más con cómo hacer que sí pasen esos 3 años. Pero el comentario de hoy va en el sentido de que qué pasa si llegamos a cerrar. Entonces aquí debe de haber una continuidad, es decir, no se trata nada más de cerrar y vamos a ponerle comillas, desaparecer, ¿no? Del mapa empresarial, porque las autoridades fiscales, ¿no? Llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, llámese Servicio de Administración Tributaria, llámese Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, pues nos tienen como contribuyentes. Y lo que procede es que yo les avise que he terminado de realizar mi actividad económica. Es muy, muy importante. Ahora, los avisos van a depender de cómo esté yo organizado para tener mi negocio. Si soy como persona física, ¿no? Es un poco menos complicado, es más sencillo, hay que presentar un aviso ya sea de disminución de obligaciones fiscales o de suspensión de actividades, ¿no? Si voy a dejar completamente de tener actividades. Pero en el caso de las personas morales, lleva un proceso un poco más, pues digamos, un poco más laborioso. ¿Por qué? Porque una persona moral se constituye, nace a la vida jurídica a través ya sea de un corredor público o de un notario público. Y bueno, va a ser esta persona moral de la misma manera que va a tener que concluir sus actividades definitivamente. Si una persona moral, si una empresa que está como una persona moral deja de tener actividades económicas, pues tiene dos opciones. La primera es presentar un aviso de suspensión de actividades, en donde lo que está notificando a la autoridad fiscal es decir, oye, no tengo ya actividad económica, no tengo ya obligación de presentar alguna declaración o de hacer algún pago y te estoy avisando. Ese aviso tiene una vigencia de 2 años, prorrogable un año más, ¿no? Si se presenta una solicitud de prórroga, un aviso donde se solicita esa prórroga y se tiene que hacer antes de que se venzan los 2 primeros años. Entonces, digamos que en conjunto serían 3 años máximo lo que puede una persona moral estar en la calidad de suspensión de actividades. Después de esos 3 años tendrá que volver a tener actividades y estará vigente en el Registro Federal de Contribuyentes. De otra manera, la otra opción, si no es suspensión de actividades, es la disolución y la liquidación de la empresa. Es decir, se tiene que hacer una asamblea que también se lleva ante fedatario público y esa asamblea donde se disuelve la empresa. Se disuelve, no ha muerto todavía a la vida jurídica, sencillamente está disuelta. Es decir, ya no va a tener actividades. El siguiente periodo es el periodo de liquidación, es decir, donde la empresa cobra lo que le deben, paga lo que debe y si queda algún dinero, se le entrega a los socios de la empresa. Ese periodo de liquidación, Jorge, amigos, pues puede durar 2 meses,
un año, 2 años, 10 años, ese no hay un límite, porque eso depende de la empresa, de la cantidad de activos que tenga, de la cantidad de actividad que haya tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso del tamaño mismo del negocio. Entonces, eso puede durar, pero al final de ese periodo, se tiene que hacer otra asamblea de liquidación y se tiene que presentar ahí sí el aviso donde se cancela el registro federal de contribuyentes, y ahí es donde la empresa deja de tener cualquier tipo de obligación ante las autoridades fiscales. Entonces, pues vemos también, ¿no? Que si bien comentamos que abrir un negocio, ¿no? Iniciar un emprendimiento, pues tiene sus dificultades, pues cerrarlo, y más si soy una persona moral, pues tengo todavía más laboriosidad al momento de cerrar el negocio. Y ojo, esto sí es muy importante, no importa si sea una persona física o una persona moral, hay que avisar, hay que darle aviso, porque si no, se puede llegar a tener una gran cantidad de multas, una gran cantidad de penalizaciones, que la verdad en la práctica profesional yo he visto, y eso se va volviendo una bola de nieve impresionante, solamente por no cumplir con presentar los avisos, Jorge. Así es, Mauro, qué bueno que haces énfasis en esto porque muchas veces el desconocimiento nos lleva a esos problemas, ¿no? A multas, recargos, pensando que, no, pues ya no me fue bien, ya dejo mi empresa y ya, pues ahí la dejamos y ya, estamos, ya, no, hay que hacer todo esto. Y además también que no caigan con algunos asesores o contadores que te digan, no, no, mira, ya, ahí déjala así, la dejamos durmiendo, ¿no? Hay muchas veces que dicen esto de que vamos a dejarla durmiendo y eso, no, ningún durmiendo, está causando ya multas y recargos mes con mes el hecho de que dejes disque durmiendo una empresa, ¿no? Claro, ese durmiendo te puede llevar a tener pesadillas, Jorge. Así es, Mauro, pues qué bueno que das estos datos y para estos especialistas como ustedes, que no te digan que vas a dejar durmiendo una empresa. Es correcto, no, eso no es posible. O sea, eso nos lleva a multas, nos lleva a penalizaciones fuertes, que pueden tener consecuencias económicas muy, muy fuertes. Entonces, imagínate que cerré mi negocio porque no tuve la rentabilidad que yo quise, no tuve las ganancias, financieramente no me fue bien, y encima de todo esto, tengo que pagar después multas, recargos, penalizaciones, pues es verdaderamente dramático, Jorge. No hay que dejarlo. Eso de que vamos a dejar la empresa durmiendo, eso no existe, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es presentar los avisos para avisarle a las autoridades fiscales que hemos dejado de tener nuestra actividad económica. Perfecto, Mauro, ¿dónde te localizan? En X, en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook, y en LinkedIn estamos también como Corporativo Villalobos. Como siempre, muchísimas gracias, Mauro. Gracias, Jorge. Un abrazo. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.